Cordial saludo, tutora. Bueno, voy a exponer la experiencia que viví a través de las prácticas pedagógicas que realicé en la comunidad virtual de lengua en la UNAD. Voy a analizar distintos puntos de vista de lo que yo realicé y luego voy a explicar los diferentes enfoques. Bueno, yo, como lo dije anteriormente, realicé mi práctica en la comunidad virtual de lengua, dictando inglés. Eran 3 horas diarias, lunes, martes y miércoles, aproximadamente de 1 hora las clases, con aproximadamente 8 estudiantes. ¿Qué era lo que tenía que hacer ahí? Explicarles las temáticas en las diferentes semanas e ir organizando los temas y las actividades dependiendo de la dificultad y el nivel de inglés de los estudiantes. Bueno, yo puedo sacar de esa observación, habían personas que, digamos, que tenían un nivel elemental y habían personas que tenían un nivel avanzado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dictar mis clases de manera didáctica, ¿cierto? En la cual los estudiantes del nivel elemental pudieran entender, como también los estudiantes avanzados no tuvieran cierto desinterés por aprender los temas, porque ahí se presentaron muchos, digamos, como muchas discusiones en el sentido de que los temas que yo dictaba o los que los que estaban propuestos en el currículo eran muy sencillos. Por lo general, tuve que realizar estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías y también basado en una enseñanza sencilla, didáctica, y en la que se enfocaran o tuvieran interés por aprender el idioma. Bueno, entonces, como este curso fue de enfoques curriculares, es decir, de crear propuestas curriculares o de crear contenidos que el estudiante necesita aprender, pues básicamente analizo los siguientes conceptos. Primero, que no solamente el estudiante debe aprender lo que está propuesto, sino lo que él quiera saber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando más en las necesidades de los estudiantes, como también nos estamos enfocando en nuestras propias necesidades como docentes para aprender a discernir o a dar una clase en sí, teniendo en cuenta un orden de conceptos o una jerarquización y así poder poner en práctica la enseñanza de manera eficiente, no solamente utilizando las tecnologías, sino que también utilizando nuestra reflexión o nuestro discurso, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos el enfoque tecnológico, dice, según Web Scholar. Entonces, en este enfoque los objetivos se plantearon en términos de conductas observables que incluyen habilidades, destrezas y conocimientos que se espera que alcance el alumno. Condicionan la selección y aplicación de los recursos. En este caso, es necesario que el estudiante pueda interactuar de manera positiva con las redes sociales o con las páginas web en pro de motivar su aprendizaje y que también aprendan a utilizar estas herramientas para enseñar a otros y también para fortalecer su conocimiento y que puedan también verse motivados o interesados en el área de estudio. Esto requiere no solamente el manejo o la utilización o la realización de videos o de imágenes o de audio, sino también la creatividad que tiene el estudiante para poder expresar lo que aprendió. Recordemos que la parte visual está comprobado que el estudiante aprende de manera más eficiente de esa manera, ¿cierto? Mirando imágenes, observando videos, escuchando audios, porque es más receptiva que cualquier cosa, tanto que por ejemplo, explicar en este caso escritamente con textos largos. Entonces, se ha comprobado que el aprendizaje se facilita más con la visualización de imágenes o la creación y la creatividad de imágenes, dependiendo el recurso tecnológico que el estudiante utilice. Tenemos el enfoque dialéctico. En este enfoque los objetivos se orientan en el desarrollo del pensamiento crítico, reflexión, acción, lograr
incorporarse en el proceso de transformación social. En este caso, el estudiante se pone en una parte crítica de no solamente de la materia o el conocimiento que está adquiriendo, sino de cómo expresarlo ante los demás de manera que demuestre lo que sabe y también que reciba consejos o que termine debatiendo acerca de los temas de una manera pensante y crítica, es decir, no solamente escribiendo, sino expresando con sus propias palabras lo que piensa de algún tema en específico. Entonces, podemos decir que un niño aprende con el juego, ¿cierto? Entonces, dentro del juego el niño reflexiona y se pone a pensar para qué sirven, digamos, las fichas de juego o para qué sirve un rompecabezas. Todo lo va colocando en su lugar de acuerdo a la razón que tiene o a la conciencia que tiene de poner las cosas en un orden, ¿cierto? Entonces, acá también podemos observar o podemos verificar que el estudiante se puede enfocar en un proyecto social, ¿cierto? Enfocado en lo que esté interesado. Digamos, en mi caso o en el área de inglés, se puede crear un proyecto que incentive o motive a los estudiantes para estudiar inglés, que busquen las razones de por qué es importante estudiar inglés y cómo lo podemos aplicar, por ejemplo, en poblaciones donde las personas no saben inglés, o cómo podemos ayudar con ese proyecto a las personas, o cómo podemos generar impacto social. Tenemos el enfoque psicológico. Los objetivos se plantean en términos de habilidades, destrezas, actitudes que estimulan el desarrollo del potencial personal de cada alumno. Es muy importante, más que cualquier cosa, más que el conocimiento, más que lo académico, enfocarse en la salud mental de los estudiantes como tal. ¿Por qué? Tenemos un tipo de inteligencia que es la emocional y esta define a todos los tipos de inteligencia o los tipos de conciencia humana para poder avanzar en cualquier área de la vida, ¿cierto? Entonces podemos enfocar un proyecto que esté dedicado y solamente a un proyecto de vida, ¿cierto? En un área en específico del conocimiento, ya sea en inglés, en ciencias sociales, en biología, todo dependiendo a las necesidades del estudiante y a lo que él también quiere llegar o quiere dar a conocer en sí. Por tal razón, sin una motivación emocional, sin recompensas, sin premios, no estoy hablando solo de recompensas físicas, sino de recompensas a nivel, puede ser calificación o a nivel emocional, ¿cierto? Motivando, dando moral de que está bien hecho y si no está bien hecho algo, dar como una corrección en pro de estimular y de construir el conocimiento del estudiante y como tal terminar de construir el propio conocimiento como docente, ¿cierto? Entonces, no solamente se enfoca en la enseñanza como tal, sino también en el aprendizaje del estudiante. Recordemos que aquí ambas partes estamos aprendiendo, tanto el estudiante del docente como el docente del estudiante. Entonces, en esta parte se involucran ya los problemas sociales, los problemas ya internos, por ejemplo, nosotros los docentes podríamos actuar como psicólogos en cierta parte para escuchar o interactuar más con nuestros estudiantes para verificar o identificar por qué hay un bajo rendimiento académico o a qué se debe ese estado emocional de los estudiantes. Esto define totalmente el éxito de que un estudiante salga adelante, ¿cierto? Que dé frutos en cualquier área de su vida, como también en la parte académica, como puede que, pues, digamos, este tipo de enfoque, digamos, sea disminuido o no sea valorado por parte de los padres y puede haber una disminución académica, ¿cierto? Cabe resaltar que
muchas personas o muchos docentes o muchos estudiantes tienen la idea de que una calificación mide el conocimiento, les mide el conocimiento y eso es como el concepto principal para salir adelante. Pero en realidad eso es erróneo, ¿cierto? Es erróneo decir que una calificación define lo que somos como personas. La calificación puede que defina algún tipo o que digamos qué parte del conocimiento ha adquirido, más no lo define como persona o no define la calificación no define el futuro de una persona, sino la propia percepción, porque es la libertad de expresión ante los demás y la libertad de pensamiento en cuanto a las diferentes áreas, ¿cierto? Entonces es muy importante el enfoque psicológico por esa razón, porque los estudiantes se ven, se ven involucrados en en la calificación y en solo pasar las materias por entregar trabajos y copiar de internet y pasan normal y pues digamos que no pierden el año y después tienen problemas para expresarse o también llegan a tener dificultades para entender algún otro tema, porque precisamente se están preocupando más por la calificación que por lo que en realidad saben. Entonces es importante motivar a los estudiantes que si les va mal en algún tipo de materia, en algún tipo de conocimiento, en algún tipo de área en específico, no es en la calificación no es motivo de tener o de desanimarse, sino de avanzar, porque es un proceso de aprendizaje y gracias al error es que existe cierta perfección en el factor humano o como uno puede llegar a ser ya llegando a cierta profesión. Tenemos el enfoque constructivista. Los objetivos se plantean en términos de habilidades, destrezas, actitudes que estimulan el desarrollo del potencial personal de cada alumno. En este enfoque se ve reflejada la parte psicológica tanto de los estudiantes como de los docentes. Este enfoque consiste en darle un giro analítico a las clases y a cada individuo que hace parte de ellas. Entonces, ¿cómo así? El constructivismo, como su palabra lo indica, es para construir un concepto con otro y te hacer como una transversalización. Entonces voy a poner un ejemplo. Tenemos nuestra área en inglés, ¿cierto? Entonces el estudiante tuvo curiosidad de aprenderse las partes del cuerpo en inglés. Es decir, hay una transversalización, ¿cierto? Un proyecto transversal enfocado en la biología como tal, ¿cierto? Entonces ahí podemos sacar de conclusión que estamos enseñando el inglés como primera lengua o como, disculpen, como segunda lengua y no como lengua extranjera. ¿Por qué? Recordemos que la lengua, el inglés como segunda lengua es involucrar el idioma en nuestras áreas cotidianas, ¿cierto? Y la lengua extranjera ya es aprender expresiones y se enfoca básicamente en la gramática. Entonces, como tal, el constructivismo relaciona un concepto con el otro o relaciona X con Y, ¿cierto? Para llegar a un resultado más compacto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en una de las clases la profesora dicta la clase y pone una actividad, entonces el estudiante tiene la propuesta o propone que durante esas clases se haga un juego al final de esta para poder explicar bien una actividad. Esa sería como la base del enfoque constructivista. Enfocarnos en los intereses de los estudiantes, ¿cierto? Hacer actividades en donde los estudiantes se vean involucrados directamente y que puedan ser también escuchados. Listo. Dentro del enfoque psicologista tenemos la siguiente relación con dos de los ítems del PAP. Estos son los componentes regional comunitario y académico cultural que involucra la parte social como parte de la transformación del conocimiento, teniendo en cuenta las diversas opiniones y haciendo inclusión de todas las regiones y de todas las personas. Bueno, esta definición o lo que ahorita continúa está enfocado en el PAP solidario, que es prácticamente como el proyecto o el PEI de la UNAD en sí, o cómo está enfocado
su metodología de estudio, ¿cierto? Entonces acá básicamente nos dice que se basa en la cultura y en la inclusión de las personas, ¿cierto? Tenemos el enfoque academista e intelectualista. Tenemos los componentes pedagógico, didáctico y tecnológico contextual, puesto que se evidencia la implementación de herramientas tecnológicas y el desarrollo autónomo y colaborativo en el aprendizaje a distancia. Entonces, en este caso, en este enfoque, utilizamos las herramientas, las TIC, y también utilizamos un pensamiento crítico reflexivo ante las distintas actividades que allí se nos presentan. Dentro del enfoque socio-reconstruccionista y el enfoque tecnológico tenemos los componentes organizacional, administrativo y económico y productivo que fomentan las habilidades y fortalezas de los individuos pertenecientes a la institución de educación superior. En este caso, nosotros como docentes cumplimos un papel dentro de, dentro de la sociedad en general. Los administrativos y la parte organizacional, los estudiantes, el cuerpo directivo, cumplen con una función dentro de la educación. Todos construyen en sí para poder fomentar la calidad educativa, ¿cierto? Como lo dice la ley 115, ¿cierto? De la educación, el garantizar una educación de calidad a todas las personas sin tener en cuenta o incluyendo a todas las personas de todos los estratos y siempre y cuando el objetivo sea ayudar y formar para que las personas no se queden sin una educación como tal. Dentro del enfoque dialéctico entran todos los componentes del PAP, debido a que todo compone un orden y en sí la organización del aprendizaje y la enseñanza. Recordemos que el enfoque dialéctico se basa en toda la reflexión hecha, ¿cierto? En todo lo que incluye el aprendizaje autónomo, las tecnologías, el uso de las tecnologías, las estrategias de enseñanza, las de aprendizaje, las herramientas que utilizan los estudiantes, todo eso va dentro de una organización y dentro de una reflexión. Bueno, como conclusión dejo lo siguiente. Como docentes tenemos que estar pendientes del proceso de aprendizaje de los estudiantes y también enfocarnos en la parte psicológica para poder implementar todos los procesos, teniendo en cuenta que los estudiantes se sientan conformes con el aprendizaje, pero también que se sientan seguros a la hora de aprender. Recordemos que uno como docente también está utilizando diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? La cual nos hace ver si somos o no buenos educadores, ¿cierto? Entonces, la clave ahí de todo, tanto de colocar o proponer o de hacer una propuesta curricular, es verificar los contenidos y verificar las necesidades de los estudiantes. Recordemos que pues hoy en día la educación en Colombia puede que esté un poco atrasada respecto al aprendizaje de un idioma, o no solo eso, sino que esté tal vez estrecha a la idea de no utilizar las herramientas tecnológicas o de utilizarlas pero de manera errónea. Entonces, cabe como conclusión, como docente debemos crear sitios web, podemos crear videos o didácticas que implementen esa motivación y para que nosotros podamos crear propuestas curriculares que fundamenten la base de la enseñanza y el aprendizaje como tal. Muchísimas gracias.